Listo. El tema del día de hoy es el verbo y su clasificación. Este es un tema un poco complicado porque tú te puedes confundir entre lo que significa un verbo y lo que significa otro. Tiene varias normativas, varias reglas. Lo que para uno no funciona, para el otro funciona. O sea, siempre es la contraparte del otro. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces vamos a realizar el respectivo análisis para poder identificar de qué se trata esta clasificación de verbos. A ver, según el criterio morfológico tenemos dos enfrentamientos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Como bien dice el nombre, criterio morfológico, ¿cierto? Quiere decir que tiene que ver con la raíz y con las desinencias. Recuerda que la raíz de un verbo se puede sacar de esta forma. A ver, tenemos aquí nuestra pizarra virtual. ¿Cómo voy a hallar, cómo voy a identificar la raíz de un verbo? Por ejemplo, yo tengo el verbo saber. El verbo saber. Ya está. ¿Cómo voy a identificar su raíz? ¿Cómo? A ver un rato. Nos está diciendo según el criterio morfológico. Tengo aquí la palabra saber, ¿cierto? En todo caso es el verbo tal cual. Recuerda que los verbos terminan en ar, ir. Si por ejemplo un verbo está conjugado es porque a la palabra saber ya lo hemos pasado a sus diferentes tiempos y ahí podemos decir sabía, sabemos, sabrán, ¿no? Ahí ya está conjugado el verbo. Pero tal cual lo tenemos aquí terminado en porque recuerda que los verbos terminan en ar, en el caso de saber termina en es porque todavía no está conjugado. Cuando lo conjugamos, ahí ya tenemos sabíamos, sabrán, sabrás y todo eso, ¿no? Cuando lo conjugamos, pero aquí está en su forma original, con terminación ar, ir. En este caso termina en ¿no? Por ejemplo, si tú tienes el verbo cantaba y te dicen que lo pases a su forma original, cantaba, su forma original, ¿cuál es? Cantar, ¿cierto? Cuando termina en ar. Entonces lo mismo va a pasar con esto. Tú tienes aquí saber, ¿cierto? Y lo que vamos a hallar aquí es la raíz de este verbo. Es sencillo hallar las raíces de los verbos. Simplemente lo pasamos a su forma original. Por ejemplo, si te dice halla la raíz del verbo bailabas, del verbo bailaban, ¿no? Halla la raíz. Entonces, a bailaban simplemente trasládalo a su forma original. De bailaban, ¿cuál sería la forma original? Bailar, ¿cierto? Cuando termina en ar. ¿Y cómo vamos a hallar la raíz? Es sencillo. Simplemente le quitamos el infinitivo ar, ir. Le quitamos, le quitamos esta forma. Se lo quitamos. Entonces eliminamos esto y la raíz de saber sería sap. Sap. Esta sería la raíz. La raíz, porque estamos en el criterio morfológico, ¿cierto? Entonces le quitamos la forma infinitiva y la raíz de saber sería sap. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí es donde recién voy a empezar a conjugar, ¿cierto? Hasta sap se va a mantener y a partir de la B, o sea, después de la B es que va a cambiar todas las desinencias, porque yo podría decir sabía, sabíamos, sabemos, sabrá y ya está, ¿cierto? Ya. Pero, ¿qué más obtengo del verbo saber? Hay algo adicional que tú no te estás dando cuenta, que no todos los verbos o no todos los conjugados del verbo saber tienen la raíz sap, no todos los conjugados. ¿Por qué? Porque hay un modo de saber en el que tú le dices supe, ¿no? Supe, ¿cierto? Yo supe de esto y ahí ya no tiene sap cuando tú dices supe, ¿cierto? Yo supe, tú supiste, nosotros supimos, y este supe es un tiempo del verbo saber. Supe tiene que ver con saber. Entonces, es ahí cuando decimos que el verbo saber ya no es regular,
sino que es irregular, porque no mantiene la raíz para todos sus derivados. Por eso se le conoce como verbo irregular, porque no mantiene la misma raíz SAP para todos sus derivados. Por eso, cuando te pidan encontrar un verbo irregular, tú piensa en todas las posibilidades conjugadas de cierto verbo. Si la raíz llega a cambiar en cierto punto, entonces ya es un verbo irregular, ¿no? Como por ejemplo el verbo saber, porque dentro del verbo saber tenemos supe, supimos, supieron, todo eso, ¿no? Y significa lo mismo. O sea, es uno de los tiempos del verbo saber. Por lo tanto, este verbo ya no sería regular, sería irregular, porque ya la raíz ha cambiado aquí, ¿no? Porque acá ya es supe y la raíz sería sup, pero significa lo mismo que saber, o sea, es otro de los tiempos conjugados del verbo saber, ¿no? Entonces, como saber ha cambiado su raíz, ha cambiado por acá, de sap a sup, ha cambiado su raíz, entonces, ¿qué va a suceder? Ya no es un verbo regular, sino que es un verbo irregular, ¿ya? Sé también, pues, ¿no? Yo sé, tú sabes, nosotros sabemos. Por eso te digo, pues, por eso te digo, si vas a decir sé, que también tiene que ver con el verbo saber, también cambia, pues. ¿Te das cuenta? Por eso saber nunca va a ser regular, es un verbo irregular, porque la raíz cambia para otro tipo de conjugaciones. En cambio, hay algunos verbos donde la raíz nunca va a cambiar, siempre se va a mantener, lo conjugues con cualquier otra cosa, siempre va a mantener su raíz. Y a esos verbos se les conoce como regular. Por ejemplo, sin ir muy lejos nada más. A ver, vamos a eliminar todo esto. ¿Ya entendiste más o menos a qué me refiero cuando digo verbo irregular? Saber es uno de ellos. Ahora, si vamos a hablar de verbo regular, por ejemplo, el verbo amar. El verbo amar ahorita está en su forma original, ¿cierto? En infinitivo. Para yo saber cuál es la raíz, tengo que quitarle la forma infinitiva. Entonces le quito ar. Y la raíz de amar sería am. Am sería la raíz. Ahora lo voy a conjugar en todos sus derivados posibles. Y fíjate si va a cambiar la raíz. Si la raíz no cambia en ningún punto, entonces esto es un verbo regular. Por ejemplo aquí, amaba, amé, amó, amamos, amamos, amaste, y síguelo conjugando ahí tú mentalmente y vas a ver que nunca va a cambiar esto, nunca va a cambiar am, no cambia, ¿cierto? No cambia. Hasta la am se repite para todos. Luego, obviamente, las desinencias cambian, pero la raíz nunca cambia, como en el caso de saber, que ya cambia a supe, ¿no? En otro de sus derivados. Pero para amar no llega a cambiar nunca, se mantiene la raíz para todos sus conjugados. Entonces, amar es un verbo, ¿de qué forma? Regular, regular. Entonces, esa es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Por ejemplo, aquí nos pone el verbo caminó, que tú sabes que en la forma infinitiva, en su forma natural, es caminar, ¿cierto? Le quitas la ar, el infinitivo, ¿y cuál te queda? Camín, hasta la M, perdón, hasta la N, ¿no? Camín, camín te queda. Y obviamente ya lo conjugas, ¿no? Mira, en todo se repite camín, 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 porque esta es la raíz y hemos hallado la raíz. Y obviamente lo único que va a cambiar son las desinencias. Caminó, caminaré, haste, amos, am, todo ello, ¿no? O sea, no hay alteración. La raíz camín no ha sufrido una alteración como en el caso de saber. Por lo tanto, si no llega a cambiarse por otra raíz, entonces estamos ante verbos regulares. Pero, ¿qué pasa con los irregulares? Acá sí llegan a cambiar. ¿Por qué? Porque yo tengo el verbo duermo, que proviene de dónde? De duermir. No, no proviene de duermir, proviene de dormir, ¿cierto? De dormir. Entonces, ¿en qué punto ha modificado su raíz? Que el verbo natural es dorm. La raíz es dorm. De dormir es dorm, pero al momento de conjugarlo en sus tiempos, tienes una modificación en la raíz porque lo cambia a duerm, ¿cierto? A duerm, en el caso de duermo.
y ya no sería dormo, porque tú no dices dormo, tú dices duermo. Entonces ahí ya lo cambió. Mira, acá es duerm y acá es dorm. Entonces no mantiene dorm para todos, no lo mantiene. Entonces, como no mantiene, basta con que uno modifique, basta con que uno de sus conjugados tenga una raíz diferente para que ya sea un verbo irregular. ¿De acuerdo? Por eso te digo, la raíz de dormir es dorm, pero ya cambia cuando tú dices duermo o tú duermes, yo duermo, tú duermes, ellos duermen, entonces ahí ya lo cambias porque ya no sería dorm, sería duerm, ¿no? Ya cambia, por eso se le dice que es un verbo irregular. Lo mismo pasa con el verbo contar, quítale la ar y te queda cont, ¿cierto? Cont. Pero cuando tú lo vas a conjugar llega un punto donde tú dices él cuenta, tú cuentas, ellos cuentan, y ya no sería contas, ¿no? Contas, contabas, ya no sería, bueno, en el caso de contabas sí funciona, pero ya no sería contas, no puedes decir contas, sino tienes que decir cuentas, entonces ya cambió, pues, ya cont ya no es la raíz, sino que la raíz para otro tiempo cambia a cuent. Entonces, como cambia, el verbo contar es un irregular. En el caso de voy, el verbo ir, del verbo ir también, porque tú no mantienes iré, iremos, irábamos, no dices eso, pues no, íbamos, decimos. Entonces, no mantenemos la raíz, porque acá se dice voy, iré, fui, ya ves, cambia, tiene un montón, en todos los tiempos tiene un montón de, ¿cómo se le dice? De raíces, tiene varias raíces. Entonces, efectivamente, cuando las raíces se alteran en alguno de los puntos donde tú vas a conjugar esa palabra, ese verbo, entonces ahí tenemos los verbos irregulares, ¿ya? Los irregulares. Ahora pasamos a otro criterio. Según el criterio semántico, esto tiene que ver con el significado de las palabras, ya no tiene que ver con el punto morfológico como lo vimos anteriormente. Tenemos a los verbos copulativos y a los verbos no copulativos o también llamados verbos predicativos. Copulativos versus predicativos. ¿Cuáles son las diferencias? Se supone que lo que hace uno no hace el otro. Los verbos copulativos generalmente son esos verbos a los que tú conoces como ser, estar, parecer. Esos tres verbos, ser, estar, parecer, esos son los copulativos. Pero también se han añadido más y tenemos permanecer, yacer, yacer que significa lo mismo que estar, pero también se utiliza la palabra yacer. Permanecer, yacer, soler, resultar, continuar y hasta ahí, ¿cierto? Todos estos son verbos copulativos, pero los principales, como te digo, son ser, estar o parecer. Esos son los verbos copulativos. Quiere decir que dentro de una oración, cuando tú encuentres un verbo copulativo, automáticamente, o sea, cuando tú encuentres verbo ser, estar o parecer en un ejercicio, en una oración, entonces marcas la respuesta de que esto es un verbo copulativo, ¿no? Porque has encontrado ser, estar o parecer o cualquiera de todos estos copulativos más. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo estoy. Si tú dices yo estoy, recuerda que los verbos copulativos tienen algo adicional, un dato extra. Todos los verbos copulativos funcionan como nexo para unir el sujeto con el predicado, ¿cierto? Los copulativos funcionan como nexo, unen al sujeto con el predicado. Quiere decir que funcionan con un complemento atributo, que al costado de ese verbo copulativo tiene que estar un complemento atributo. El complemento atributo puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre, puede ser un adjetivo o puede ser una frase complementaria. Puede ser cualquiera de esos cuatro el complemento atributo. Pero un verbo copulativo nunca va a funcionar sin complemento atributo. Es obligatorio el complemento atributo. Te vuelvo a repetir, es decir, que al costado del verbo tiene que estar o un sustantivo o un adjetivo, un pronombre o puede estar como te decía, una frase complementaria. Cualquiera de esos cuatro tiene que estar al costado del verbo copulativo. Si no hay nada, entonces no tiene sentido, porque este verbo no tiene sentido si es que no le agregas el verbo perdón, si no le agregas el complemento atributo. Por ejemplo, observa aquí. Tú tienes la oración yo estoy, ¿cierto? Ubica primero el verbo. El verbo es estoy. ¿Por qué? Porque es del verbo estar, ¿no? Ser, estar, parecer. Estoy es de estar. Yo estoy, pero lo dejas así. ¿Pero yo estoy qué?
¿puedes llegar a saber qué está haciendo esta persona? ¿Qué acción está realizando simplemente hasta el estoy? No, no puedes llegar a saber. Por eso es necesario añadirle algo. Y ese algo es el complemento atributo, porque hasta aquí nada más no tiene sentido. No tiene sentido esta oración si solamente lo dejas en estoy. Yo estoy. Nada más. O sea, por eso es obligatorio que al costado de estoy le agregues un complemento atributo. Puede ser, como te digo, un sustantivo, un adjetivo, puede ser un pronombre o una frase complementaria. Por ejemplo, aquí ya está más completo. Aquí sí podemos decir que es una oración que contiene verbo copulativo. Por ejemplo, yo estoy, ¿y qué le hemos añadido? El complemento atributo que viene a ser feliz. Porque tú tienes que buscar primero el verbo, que viene a ser estoy, y ¿quién está después? La palabra feliz. ¿Y feliz qué cosa es? Es un adjetivo, porque estás calificando a la persona, un adjetivo calificativo. Yo estoy feliz. Ahora sí, ya tiene sentido completo mi oración, porque si solo lo voy a dejar aquí, son oraciones que no tienen sentido completo, ¿no? Entonces, para eso es necesario y obligatorio añadirle un complemento atributo después del verbo copulativo. Yo estoy feliz. Feliz es un adjetivo, por lo tanto, complemento atributo, ¿no? Al costado del verbo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los verbos predicativos? Es todo lo contrario, obviamente. En los predicativos tú no vas a utilizar el ser, estar o parecer, vas a utilizar los verbos ya completos, como por ejemplo cantar, soñar, bailar, salir, escuchar, chatear, practicar, escribir y todos los verbos que tengas, menos los de ser, estar o parecer o los verbos que corresponden a los copulativos, menos esos. Y los predicativos no necesitan de un complemento atributo como sí lo necesita obligatoriamente el copulativo. Los predicativos no lo necesitan. Sí puede tenerlo, nadie dice que no puede tenerlo, pero si tú lo quitaras, igual se sigue entendiendo. O sea, igual sabes qué está haciendo esa persona. Sabes qué es esa persona o sabes qué está haciendo. En cambio, aquí tú no sabes qué está haciendo hasta que no le agregues el complemento atributo. No sabes qué está haciendo. Pero aquí en los predicativos tú puedes saber qué acción está realizando sin necesidad de agregarle un complemento atributo. Por ejemplo, yo te digo, yo soñaré. ¿Qué cosa hay al costado del verbo? ¿Hay un complemento atributo? No. Pero tú ya sabes qué está haciendo, está soñando, ¿cierto? Sabes lo que está haciendo sin necesidad de agregarle, eh, aquí al costado un complemento atributo. No es necesario. Entonces sigues teniendo la acción intacta. Por ejemplo, aquí, ustedes bailaron. Después de bailaron, ¿qué cosa hay? ¿Hay algún complemento? No hay nada. Igual se entiende. ¿Sabes qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están bailando. ¿Sabes qué acción están realizando? En cambio, en el anterior, si no le agregas un complemento atributo, no sabes qué está haciendo. Si yo digo, yo estoy, nada más. Pero yo estoy ¿qué? No sabes lo que está haciendo simplemente con el verbo estoy. En cambio, en el predicativo, con estos verbos, en los verbos predicativos, no necesitas agregarle un complemento, lo cual no impide que sí lo tengan, o sea, puede que sí lo tenga dentro de una oración, pero si tú le quitas ese complemento, igual sigues, o sea, sabes qué están haciendo. Si yo digo yo soñaré, sabes qué está haciendo, pues no sabes qué voy a hacer. Y si yo digo, ustedes bailaron, sabes qué están haciendo esas personas, están bailando. O sea, no hay necesidad de agregarle un complemento. Por ejemplo, si yo digo, yo soñaré con, yo soñaré con un viaje a Francia. Si yo digo eso, yo soñaré con un viaje a Francia. ¿De acuerdo? Ahora, quítale con un viaje a Francia, quítaselo. Igual se entiende que estoy soñando, se entiende, ¿cierto? Ahora, ustedes bailaron, ¿qué podríamos decirle? A ver, agrégale un complemento. Ustedes bailaron desordenadamente, ya algo así. Ustedes bailaron desordenadamente. Quítale el desordenadamente, igual se entiende qué acción han realizado, o sea, que bailaron. Igual se entiende la acción, porque lo que se quiere entender aquí es la acción. ¿De acuerdo? Aquí, sin necesidad de un complemento, sabes qué acción he realizado, he soñado. Aquí, sin necesidad de un complemento, sabes qué acción han realizado, han bailado. O sea, sí se sabe aquí, no hay necesidad de un complemento. Sí puede tener un complemento, pero como te digo, si tú lo quitases, igual se sigue entendiendo qué acción has realizado.
¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre un predicativo y un copulativo. Y además que en los predicativos no se encuentran el ser, estar, parecer, esos no están, pues. Ya ahí te das cuenta de la diferencia de cuál es copulativo y cuál es predicativo. Ahora tenemos otro grupo, otro enfrentamiento de verbos, los cuales vendrían a ser el verbo transitivo y luego tienes al verbo intransitivo. A ver, dentro de los transitivos es necesario encontrar el objeto directo. Esto ya es un poquito más complejo, así que presten atención, porque ya aquí lo de objeto directo, objeto indirecto, eso ya es otra cosa. Ya es un poco más complicado, ya no es algo de haya sujeto predicado, no, ya es algo más profundo. Entonces presta atención para que puedas identificarlo, ¿de acuerdo? Los verbos transitivos requieren de objeto directo obligatoriamente. Así como los copulativos necesitan obligatoriamente de complemento atributo, los transitivos requieren de objeto directo de forma obligatoria. Por ejemplo, yo tengo aquí una oración. Compré dulces, ¿cierto? Generalmente el objeto directo obviamente está al costado del verbo, en este caso del verbo compré, ¿no? Acá tenemos el verbo escribirás, el verbo bailarán. Por eso, cuando tú quieres hallar objeto directo, lo primero que tienes que buscar es el verbo. Entonces, aquí en la primera oración, primero busco el verbo. Y recuerda que luego tienes que fijarte qué cosa hay a su costado. Generalmente el objeto directo es un sustantivo, se podría decir, es un sustantivo, una frase, algo así, pero muy pronto lo vamos a ir identificando conforme avancemos, ¿de acuerdo? Entonces, te dije que generalmente es un sustantivo, ¿cierto? Aunque también puede tener aquí una preposición, ¿no? Todo según la fórmula, porque la fórmula es esta. Tú tienes que preguntar qué es lo que más verbo más sujeto, ¿de acuerdo? ¿Qué es? Tienes que preguntarle al verbo qué es lo que hace el sujeto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el sujeto está tácito, pero se sobreentiende que aquí es yo compré dulces, ¿cierto? Yo compré dulces. Entonces, tú tienes que preguntar, ¿qué es lo que compré yo? ¿De acuerdo? Mira, ¿qué es lo que? Luego agarras el verbo, ¿qué es lo que? Verbo compré. ¿Qué es lo que compré? Y luego el sujeto, que está tácito, pero tú sabes que es yo. ¿Qué es lo que compré yo? Aquí sujeto, yo. ¿Qué es lo que compré yo? Dulces. Entonces, dulces, ¿qué cosa sería? El objeto directo. El objeto directo. Esa sería una forma para encontrar el objeto directo. Entonces, te repito, la fórmula es ¿qué es lo que? Más el verbo, en este caso compré, y el sujeto. El sujeto aquí no está, pero está tácito, significa yo compré, es el pronombre yo. Yo compré dulces, ¿cierto? Entonces tú dices, ¿qué es lo que compré yo? ¿De acuerdo? Mantienes el qué es lo que, luego ya comienzas a jugar con el verbo, en este caso el verbo es compré, y de ahí el sujeto que está tácito, pero tú sabes que es yo, ¿no? ¿Qué es lo que compré yo? Y la respuesta de esa pregunta es el objeto directo. Dulces en este caso, ¿cierto? Dulces. Ahora, no solamente funciona así, también funciona de la siguiente manera. Esta es una forma. También hay otro método, así que presta atención. Prestamos atención, a ver un ratito. Esto lo voy a pasar a la pizarra para que se vea mejor, para que pueda hacer los garabatos necesarios. Uy, se me repitió lo mismo. Ya, esperen, esperen, esperen. Ya. Tenemos aquí, ya has encontrado la primera forma, ¿no? De cómo hallar objeto directo. Está un poco sencillo, pero todo depende de las oraciones en las que te encuentres, pues. Porque hay oraciones un poco más complejas que no tienen este modelo. Así que ahí es donde vas a tambalear un poco. Así que para eso te doy la otra fórmula. Observa, solamente fíjate en la primera. Compré dulces. Vamos a reemplazar aquí la oración. Es decir, vamos a quitarle la palabra dulces a esta oración y vamos a reemplazarla por su artículo, se podría decir, por su artículo, ¿ya? En todo caso, cuando se trata de objeto directo, tú puedes reemplazarlo por lo,
por los, por las o por la. Cualquiera de estas formas está permitida para objeto directo. Lo, los, las y la. Entonces, yo quiero reemplazar la palabra dulces. Ahora, dulces, colócale un artículo. ¿Cómo sería? Los dulces. Entonces, tomo la palabra los y eliminamos dulces. ¿Y qué hago? Simplemente a los lo coloco delante del verbo y digo, los compré. Los compré. ¿Encaja? Encaja, pues. Los compré y elimino dulces. ¿Por qué? Porque este los, ¿a quién ha reemplazado? A dulces. Los está reemplazando a dulces. Los compré. Este los significa dulces. Y cuando se puede conjugar, porque la palabra los compré no está en sentido guachafo, se podría decir, porque si no, no tendría sentido la forma en la que hablas. Si estuviese en sentido así un poco guachafo, así un poco fuera de órbita, ahí sí estaríamos ante algo que no es un objeto directo. Pero como sí encaja perfectamente los compré, o sea, tú puedes decir yo los compré. O sea, ¿y este los qué es? ¿Quién es? Son los dulces. Este los son los dulces. Entonces, de esa forma, has reemplazado a dulces por quién? Por los. Y eso se puede hacer. Y al reemplazo, ¿qué vendría a ser? El objeto directo. El objeto directo. Por ejemplo, ¿no? Observa aquí, en uno de los ejercicios te ponen ya la forma transformada, o sea, ya lo han convertido. Y en los ejercicios te dice, los compré y te pide, haya el objeto directo en la palabra los compré. Ya está transformado porque el lo, los, las está antes del verbo, ¿cierto? Antes del verbo. Entonces quiere decir que esto ya está transformado y el objeto directo sería los, objeto directo. Pero cuando todavía no está transformado, entonces el objeto directo, ¿quién es? A la cosa que has reemplazado tú, ¿no? A la cosa, objeto que has reemplazado. ¿A quién has reemplazado? A dulces. ¿A quién has reemplazado por los? A dulces. Entonces, este sería el objeto directo. Esas son las dos formas de hallar objeto directo, las cuales para un caso te va a servir la pregunta que te hice a continuación y para otros casos un poco más complejos te va a servir este método de cambiar lo que está después del verbo por lo, las, los o las, ¿de acuerdo? Por lo, los, las o la, este método. Por ejemplo, tenemos aquí otro. A ver, un ratito mientras me deshago de esto de arriba para poder analizar el otro, la otra oración. Ya, vamos a analizar esta oración. A ver, escribirás un poema. Primero ubicamos el verbo, obviamente. Se supone que aquí está el sujeto tácito, ¿no? Tú escribirás un poema. Aquí, imaginariamente está tú. Tú escribirás un poema. Entonces tenemos sujeto, verbo y predicado, ¿no? Pero primero ubicamos al verbo. Entonces, en este caso, el verbo es escribirás. Y luego tengo que fijarme quién está después del verbo. Está la palabra un poema. Recuerda que el objeto directo siempre es, o generalmente suele ser, un sustantivo. Entonces, aquí tengo un, que es artículo, y poema, que es nombre. Entonces, artículo más nombre, sustantivo. Si quieres analizarlo al ojo, entonces tú te das cuenta, acá hay un sustantivo, ya este es el objeto directo. Pero de todas maneras es necesario realizar el análisis porque en algunos casos no funciona esto que te estoy mencionando. ¿Ya? A ver, entonces vamos a realizar el análisis con qué es lo que. Vamos a preguntarle, ¿qué es lo que escribirás tú? ¿Qué es lo que? Más verbo, escribirás. ¿Qué es lo que escribirás? Más sujeto, ¿qué es lo que escribirás tú? ¿Qué es lo que escribirás tú? Un poema. Y la respuesta a esa pregunta sería el objeto directo. Hasta ahí estamos bien. Ese es el primer paso. El segundo paso es reemplazar a lo que está al costado del verbo, ¿no? En este caso, la palabra un poema. Reemplazamos a un poema. ¿Y cómo lo decimos? Un poema, transfórmalo a un artículo natural, a él, ¿no? El poema. El poema masculino. Por lo tanto, voy a utilizar lo. Voy a utilizar lo, ¿no? Porque recuerda que para transformar a objeto directo tú utilizas lo, los, la y las, ¿cierto? El poema masculino entonces utiliza el masculino singular lo. Entonces yo voy a decir lo escribirás. Lo escribirás. Tú lo escribirás, ¿cierto?
tú lo escribirás. Y este lo, ¿a quién ha reemplazado? ¿Existe? ¿Está normal? ¿Tú lo escribirás? ¿Se puede decir? Sí, sí se puede decir. No suena raro, no suena guachafo, no. Se suena normal, tal cual. Tú lo escribirás. Y este lo, ¿a quién ha reemplazado? A un poema. Este lo ha reemplazado a la palabra un poema. A un poema está reemplazando. Entonces, como se puede reemplazar por lo, aquí hay objeto directo y este también es objeto directo. Vamos a hacer un último repaso. Parece que ya sí está comprensible, me estás entendiendo, eso espero. Si le has prestado atención, no va a haber ningún problema. A ver. A ver, vamos a pasar a lo siguiente. A ver aquí. Bailarán una linda salsa. Aquí también el sujeto está tácito, ¿no? El sujeto sería ellos bailarán, ¿no? El sujeto sería ellos. Sujeto tácito en este caso. Ellos. Vamos a realizar la pregunta porque esta es la primera forma de resolver, ¿no? ¿Qué es lo que bailarán ellos? ¿Qué es lo que bailarán ellos? Una linda salsa, ¿no? ¿Qué es lo que bailarán ellos? Una linda salsa. Entonces la respuesta viene a ser el objeto directo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más tenemos? Luego tenemos, a ver, ya, ahora vamos a pasar a la transformación, ¿cierto? Al reemplazo. Con respecto al reemplazo lo podemos hacer de esta forma, ¿no? Como les iba explicando. Ubicamos primero el verbo, ubicamos quién está al costado del verbo y parece que es también un sustantivo, ¿no? Mira, artículo, adjetivo y nombre. Artículo más adjetivo más nombre, todo esto viene a ser un sustantivo. Sustantivo, en todo caso sería claro, es el sustantivo, sí, sustantivo. Entonces, efectivamente, siempre los sustantivos vienen a ser los objetos directos cuando están al costado de un verbo, pero esto no pasa siempre, así que por eso tenemos que tener mucho cuidado con ello. Por eso sí es necesario hacer la pregunta, ¿no? O cambiarlo. En este caso voy a cambiar una linda salsa, voy a eliminarlo. Entonces, yo puedo decir, ellos, una linda salsa, ¿en qué está? En femenino, ¿no? Y tú tienes aquí la, lo, las o los, ¿cierto? Una linda salsa, una, transforma el artículo determinado, sería la linda salsa, ¿no? La, entonces vamos a utilizar la. Utilizamos la, tiene que estar adecuado con la. Entonces, ¿qué podemos decir? Ellos la bailaron. Ellos la bailaron, ¿cierto? Ellos la bailaron. Y este la, ¿a quién está reemplazando? Está reemplazando a una linda salsa, ¿cierto? Entonces acá objeto directo, la, y objeto directo, una linda salsa. Cuando se puede reemplazar por la y eliminamos esto, porque es lo que ha sido reemplazado, ahí nos damos cuenta de que esta frase es objeto directo. Entonces, cuando una oración tiene objeto directo, viene a ser un verbo transitivo. ¿Ya? Cuando una oración tiene objeto directo, viene a ser un verbo transitivo. En cambio, cuando no tiene objeto directo, es un intransitivo. ¿Cuál es la diferencia? Observa, viajaré a Japón. Generalmente los intransitivos van acompañados o empiezan con una preposición, en este caso a. Las preposiciones son a, con, de, en, hasta, para, por, sin. Esas son las preposiciones. Y si al costado del verbo hay una preposición, puede que sea un intransitivo. Pero esto no va a funcionar siempre, porque a veces las preposiciones también pueden ser objeto directo. Por eso es necesario hacer la pregunta. A ver, primero ubicamos al verbo, ¿no? Viajaré. ¿Qué es lo que viajaré yo? ¿Qué es lo que viajaré yo? Si tú dices, ¿qué es lo que viajaré? ¿Tiene sentido responder a Japón? No te está diciendo a dónde viajaré yo. La pregunta no es a dónde, la pregunta es ¿qué es lo que viajaré? Y eso no tiene sentido, ¿cierto? Por esa razón es que estos son intransitivos, porque no hay respuesta para ello. Porque tú no vas a decir ¿qué es lo que viajaré? ¿Qué es lo que viajaré? A Japón. No vas a decir eso, pues no. Lo correcto sería ¿a dónde viajaré? Ahí sí podrías decir. Pero la pregunta no es a dónde, la pregunta es ¿qué es lo que viajaré yo? Y eso no tiene sentido. Entonces, como no tiene sentido, estás ante verbo intransitivo. Y acá tampoco puedes cambiarlo por lo, porque si a esto lo pasas a lo, diría lo viajaré. Y lo viajaré no tiene sentido. Ahora, lo mismo aquí. Naciste en Argentina, ¿no? Acá hay preposición, entonces podemos decir que estamos ante un intransitivo. ¿De acuerdo? A ver, decimos, ¿qué es lo que naciste tú?
¿Cómo que qué es lo que naciste tú? Sería ¿dónde naciste tú? Pero esa no es la pregunta. ¿Qué es lo que naciste tú? ¿Encaja responder en Argentina? No. Y tampoco encaja decir lo naciste. ¿No? Lo naciste no existe. Ahora, correrás en el campeonato. Acá tienes correrás el verbo y luego mira, tienes preposición. Generalmente los intransitivos juegan mucho con las preposiciones, ¿no? Por eso no tienen objeto directo. Pero recuerda que es necesario hacer el análisis de la pregunta porque si no hay algunos verbos transitivos que sí tienen preposición porque sí se les puede reemplazar por lo. Entonces, por eso es necesario hacer la pregunta. Ahora, si yo te digo, ¿qué es lo que correrás tú? ¿Qué es lo que correrás en el campeonato? La pregunta no es dónde correrás, sino es qué es lo que. Entonces eso no tiene sentido. Por lo tanto, aquí no hay objeto directo. Y tampoco puedes decir lo correrás. Lo correrás no tiene sentido. Entonces, efectivamente, esa es la diferencia entre un transitivo y un intransitivo. Pasamos a los verbos pronominales y aquí tiene mucho que ver el reflexivo, el recíproco y el cuasirreflejo. Todo esto vamos a analizar y luego nos quedan dos formas, ¿cierto? A ver, hasta ahí, un ratito, por favor, necesito ausentarme unos minutitos, unos 10 minutos por ahí será. Así que hasta ahí vayan resolviendo lo que han entendido anteriormente. Es urgente, por favor, ahorita regreso, ¿ya? Espérenme, por favor, vayan desarrollando las preguntas que ustedes puedan hasta donde puedan, de ahí lo retomamos, ¿ya? Y de ahí obviamente cotejamos en qué se han equivocado y en qué no, ¿ya? Un ratito, por favor.
Ya, a ver, ya volví. Me demoré un ratito nomás, ¿ya? A ver, continuamos entonces con la explicación. Ya, entonces ya hemos hablado acerca de los verbos transitivos y de los verbos intransitivos. Ahora vamos a pasar a lo que viene a ser los verbos pronominales. Prestamos atención. Los verbos pronominales son tres. Tenemos dentro de ellos los reflexivos, los recíprocos y los cuasirreflejos. Recuerden que estos verbos siempre van a jugar, se podría decir, o siempre van a utilizar los siguientes pronombres: el me, el te, el se y el nos. Me, te, se, nos, todos esos pronombres, ¿de acuerdo? Entonces, cuando en una oración tú encuentres cualquiera de estos pronombres, automáticamente tienes que pensar en estos tres: en el reflexivo, en el recíproco y en el cuasirreflejo. A ver, para los verbos reflexivos, como te digo, tienes que ubicar primero los pronombres me, te, se, todo eso, ¿no? Primero se ubica ello. Luego, lo que tienes que hacer es identificar si la acción regresa a ti, si la acción que realiza el sujeto regresa al mismo sujeto, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. A ver, para los que recién están, bueno, hay algunos alumnos que están saliendo, entrando, bueno, yo entiendo que es por sus máquinas y todo eso, porque el Zoom los bota. Recuerden que si no me han escuchado hace un instante es porque he estado un ratito ausente, ¿ya? Unos 5 minutos habrá sido, ¿no? Ya, pero ya regresé, ahora sí estamos retomando desde este punto. Muy bien, tenemos aquí a los verbos reflexivos. ¿Qué quiere decir un verbo reflexivo? Cuando la acción que realiza el sujeto regresa en el mismo sujeto, ¿de acuerdo? La acción que tú haces tiene que regresar en ti. Y si vas a utilizar si vas a utilizar el pronombre me, porque este es un pronombre, si vas a utilizar este pronombre, obviamente tienes que al costado pensar en la palabra a mí mismo, a mí mismo. Si vas a utilizar el te, tienes que pensar imaginariamente en a ti mismo. Si vas a utilizar el se, tienes que pensar en a sí mismo, ¿de acuerdo? Me con a mí mismo, te con a ti mismo y se con a sí mismo, ¿de acuerdo? Ya, ahora, ¿de qué se trata esto? Te dije que en los reflexivos la acción que se realiza regresa al sujeto, ¿no? Regresa en uno mismo o regresa en esa persona. Si yo digo, yo me corrijo. Ahora, añádele, este es me, añádele a mí mismo, imaginariamente. Yo me corrijo a mí mismo. ¿Encaja? Sí, encaja perfectamente con a mí mismo. Entonces, ahí estamos ante un verbo reflexivo. Si yo digo, ¿tú te viste qué? ¿El te con quién? Con a ti mismo, ¿cierto? Tú te viste a ti mismo en el espejo. ¿Encaja? Sí, encaja con a ti mismo. Entonces estamos ante un reflexivo. Si yo digo, ella se peinó, ¿sé con qué encaja? Con a sí mismo. Ella se peinó a sí misma, ¿cierto? Ella se peinó a sí misma. ¿Encaja? Sí encaja. Entonces, ahí cuando encajas con a sí mismo, a ti mismo, a mí mismo, es un reflexivo. Si en alguna de las oraciones no encajase esto, entonces no es un reflexivo, ¿de acuerdo? Ya sería un cuasirreflejo. Luego pasamos a los recíprocos. Para que un verbo sea recíproco, es necesario que la acción tú la realices para esa persona y esa persona la realice para ti. O sea, lo que tú das, recibes, y lo que esa persona recibe, te lo da. Ambos tienen que realizar la acción. La misma acción tienen que hacerse ambos. O sea, para los recíprocos es necesario tener más de una persona. Con una sola persona no funciona el recíproco. Puede funcionar el reflexivo, el cuasirreflejo, con una sola persona singular. Pero en los reflexivos, en los recíprocos, perdón, tiene que ser más de una persona. Tienen que ser necesariamente dos, porque si no, no faltaría la persona que te va a dar esa acción. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, tú simplemente lo reconoces añadiéndolo, así como añadías en el otro caso a sí mismo, aquí vas a añadir mutuamente, porque mutuamente significa lo que tú das, recibes, y lo que tú recibes, das, algo así, ¿no? Y viceversa, porque se supone que dos personas van a realizar esta acción. Decimos, Julio y yo, y acá ya tenemos a las dos personas, Julio y yo nos abrazamos.
y agrégale al final mutuamente. Y si encaja perfectamente, obviamente estás ante un recíproco. Pero no solamente eso es suficiente, sino que tienes que fijarte obviamente en los pronombres. Los pronombres que juegan con los recíprocos son nos, os y se. O sea, acá nos, se y todo eso, ¿no? Se y nos. Eso juega mucho con los recíprocos, siempre están presentes. Entonces ahí tú te das cuenta que estás ante cualquiera de estos tres. ¿Ya? A ver, Julio y yo nos abrazamos mutuamente. ¿Esto qué significa? Que tú abrazas a Julio y Julio te abraza a ti. O sea, lo mismo que tú le haces a esa persona te tiene que hacer a ti. Entonces, eso funciona con la palabra abrazamos mutuamente, ¿no? Yo te abrazo y tú me abrazas. Eso quiere decir el verbo abrazamos, ¿no? En este caso, aquí Julio y yo nos abrazamos, entonces aquí es recíproco. Obviamente tiene que ser más de una persona. Ustedes, cuando decimos ustedes, obviamente es más de una persona porque ya está en plural. Ustedes se admiran y agrégale mutuamente. ¿Encaja? Sí, porque tú admiras a esa persona y esa persona te admira a ti. O sea, ambos hacen lo mismo, uno para él y el otro para ti, ¿no? De esa forma funcionan los verbos recíprocos. Nosotros nos ayudamos. Se supone que aquí tú ayudas a esta persona y esa persona te ayuda a ti. O sea, lo que tú das, recibes. Y acá obviamente nosotros es plural, ¿cierto? Ya más de una persona. Por esa razón es que estamos ante recíproco, ¿no? Lo que tú le haces al otro sujeto, ese sujeto te lo va a hacer a ti, ¿de acuerdo? Eso significa los verbos recíprocos. Para los recíprocos tú te vas a dar cuenta porque no puede estar en singular, tiene que estar en plural. Los reflexivos sí están en plural, pero tienes que darte cuenta que la acción recaiga sobre esas mismas personas, o sea, que la acción que hacen esas personas tiene que recaer sobre esas mismas personas. En los recíprocos, la acción que tú le haces a esa persona te la hace a ti. Y en los cuasirreflejos es cuando no puedes conjugarlo ni con a sí mismo ni con mutuamente. Por ejemplo, aquí aparentemente, en los cuasirreflejos, aparentemente la acción retorna al sujeto, aparentemente, pero eso no es así. Es decir, que los pronombres me, te, se, nos, os enfatizan y no cumplen ninguna función como objeto directo o objeto indirecto. Por ejemplo, yo digo, ya me voy a mí misma. ¿Existe eso? ¿Ya me voy a mí misma? No. Entonces, como aquí no se puede conjugar con a mí misma, ni tampoco con mutuamente, entonces estamos ante cuasirreflejos. ¿Por qué? Porque acá tiene el me. Y recuerda que cuando tienen estos pronombres me, te, se, nos, estamos ante estas tres clases, cuasirreflejos, recíprocos y reflexivos. Solamente que tenemos que saber algunas reglas básicas para poder diferenciar a los tres. En el caso de los cuasirreflejos, no podemos añadir a mí misma ni tampoco mutuamente. Ya me voy a mí misma, no. O él se fue a sí mismo, no, no encaja. Entonces ahí es donde tenemos el se, tenemos el me y no podemos conjugarlo con a mí mismo ni con mutuamente, no se puede. Entonces ahí es donde aparecen los cuasirreflejos, donde la acción obviamente no retorna a la misma persona, sino que la acción se va para otro lado, ¿cierto? Hacia otra perspectiva. Ya me voy, ¿no? O sea, yo estoy aquí y luego voy a estar allá, ¿no? Entonces me he movido, no es que la acción me regrese a mí. Él se fue, lo mismo, ¿no? Él estaba aquí, ahora está allá, ¿no? Entonces no es que ha regresado en sí mismo. Entonces a eso me refiero cuando digo cuasi reflejo. Tú te vas a dar cuenta porque no puedes colocar aquí a mí mismo ni a ti mismo, pues suena guachafo, ¿no? Yo no puedo decir yo me voy a mí mismo, suena guachafo. Y él se fue a sí mismo, no se puede decir, o sea, no se puede agregar eso. Por eso ahí es donde tenemos a los cuasi reflejos. A ver, pasamos ahora a lo siguiente. Al último criterio, y ya pasamos al desarrollo de las preguntas, vamos a ver hasta dónde ustedes han avanzado en esos 5 minutitos que les he dejado para que avancen. Vamos a identificarlo. A ver, tenemos acá a los personales. Los personales son cuando presentan sujeto, ya sea tácito o el sujeto esté expreso. O sea, ya sea que el sujeto tú no lo puedas ver o sí lo puedas ver a simple vista. Por ejemplo, tenemos aquí, escribirás una canción. ¿Quién es el verbo aquí? Escribirás. ¿Dónde está el sujeto? Escribirás una canción. El sujeto está en tu mente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sujeto, ¿quién es? Tú escribirás una canción, el sujeto sería tú. Y por más de que aquí no esté tú, sabes que hay sujeto, porque el verbo lo sugiere. El verbo escribirás te sugiere que delante está el pronombre tú.
tú escribirás una canción. Por lo tanto, el sujeto sí está, pero de forma tácita, o sea, que no lo puedo ver. Ella viajará a México. Ubicamos primero el verbo. ¿Y quién sería el sujeto? Ella. Acá sí está. Aquí el sujeto no está cito porque está escrito. Pero si solo dijera viajará a México, tú podrías colocarle muchos pronombres y esos serían los sujetos. Pero como el sujeto está aquí, tenemos un sujeto expreso, el que sí se puede ver. Nosotros compraremos muchos regalos. Tenemos aquí compraremos. ¿Quién es el sujeto? Nosotros, ¿cierto? Aquí el sujeto está tácito porque está visible. En cambio, si solamente está el verbo, entonces tú en tu mente tienes que pensar qué pronombre encajaría ahí. Y si encaja algún pronombre, entonces efectivamente hay sujeto tácito y estás ante pronombres personales, los cuales pueden conjugarse en primera, segunda, tercera persona, como él, tú y yo, ¿no? A ver, luego tenemos los sujetos los verbos impersonales. Aquí no existe sujeto, ni tácito ni expreso, ni imaginario ni palpable, no existe, no hay sujeto. Y generalmente se encuentran los fenómenos de la naturaleza, como por ejemplo llovió, garuó, nevó, en llover, nevar y garuar. Generalmente se encuentra ahí. Y no hay sujeto, porque tú no puedes decir aquí, él llovió mucho en la noche. Él llovió mucho en la noche. No puedes decir eso, ¿cierto? Porque llovió, nadie llueve. O hay una persona que llueve, ¿no? Nadie llueve. Entonces no puedes colocarle aquí un pronombre. Él llovió mucho en la noche no existe. Entonces aquí queda claro que los verbos de los fenómenos de la naturaleza son impersonales. Ahora, hizo excesivo calor. Hizo. No solamente funciona con los verbos de fenómenos de la naturaleza, sino también funciona con los verbos haber y hacer, siempre en cuando no necesiten de pronombre. Por ejemplo, hizo excesivo calor. Tú puedes decir, él hizo excesivo calor. ¿Hay alguna persona que haya hecho excesivo calor? No. Entonces aquí es de forma general. Hizo excesivo calor. No hay sujeto, ¿cierto? No hay sujeto porque no puedes decir, él hizo excesivo calor. No se puede. Ahora aquí, es demasiado tarde. Él es demasiado tarde, ¿funciona? No. Entonces aquí obviamente estamos ante una oración sin sujeto. Entonces es un verbo impersonal. Atardecía más rápido en invierno. Atardecía. Acá tenemos un verbo de tiempo, ¿no? Tú no puedes decir él atardecía, ninguna persona atardece, ¿no? Entonces aquí también no hay sujeto. Hace varios meses que no salgo a fiesta. Hace varios meses que no salgo a fiestas, ¿no? A ver aquí. Hace varios meses que no salgo a fiestas. Acá tienes el verbo hace que indica la forma impersonal, ¿no? Así como hizo, hace, todo eso, ¿no? Acá no te estás refiriendo a ti, sino te estás refiriendo al contexto, hacia los meses. Y los meses no son una persona, entonces acá no puede haber un sujeto, se podría decir, ¿no? Entonces, como no hay sujeto, estamos ante impersonal. O sea, en los impersonales no puede haber ni sujeto tácito ni tampoco expreso. Eso solamente hay en los personales. Creo que hasta ahí ya hemos terminado la explicación, así que confírmeme, por favor. Hay 11 preguntas, ¿cierto? Hay 11 preguntas nada más, ¿no? Eso lo resolvemos al toque, así que no se preocupen. 11 preguntas me dicen, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces vamos a iniciar con la resolución. Vamos con la primera, en la cual la primera ya está desarrollada. Nivel básico. Verbo que requiere un objeto directo. ¿Qué tipo de verbo necesitaba obligatoriamente un objeto directo? El verbo transitivo. ¿Te acuerdas? Donde cambiábamos por lo, donde hacíamos la pregunta, ese es el verbo transitivo, el que requiere objeto directo. Por lo tanto, la clave es la C. Pasamos a la 2 y ahora sí van a responder cualquiera de ustedes, cualquiera, es de libre para que me respondan en el chat, pero ojo, yo voy a indicar cuando termine, ¿ah? Yo voy a escribir la palabra ya y ahí empiezan a escribir sus respuestas en el chat. Señala la alternativa que presenta verbos copulativos. Pueden responder ya. Donati Gamboa, Ítalo Dueñas, ¿alguien más? Nadie más, ¿no? Ya, a ver, Donati me dice la E, Ítalo me dice la A. Señala la alternativa que presenta verbos copulativos. ¿Te acuerdas de los copulativos? ¿Quiénes eran? Los copulativos eran ser, estar o parecer. Ser, estar o parecer. Entonces, ¿cuál sería la clave correcta?
Tenemos aquí caminar, correr, mirar, no. Estar, bueno, acá hay uno, estar, pero los demás no son. Tener, tejer, beber. Ser, estar, coger. Ser, parecer, estar. Aquí está. Se encuentra en la clave E. Esa es la respuesta correcta. Pasamos a la 3. Son verbos que por sí solos pueden construir un predicado gracias a su significación real. Es decir, que no necesitan de un complemento atributo. Si tú le quitas el complemento atributo, sigue funcionando. ¿Cómo se llaman estos verbos? Pueden responder, espérense, voy a mandar la palabra ya. Pueden responder ya. Donati Gamboa. Hasta el momento solo Donati. Ya, hasta ahí. ¿De acuerdo? Ítalo Dueñas también. Ya, a ver. Son verbos que por sí solos pueden construir predicado, o sea, que no necesitan de complemento o atributo, no necesitan de un complemento como lo necesitan los copulativos. Entonces ahí ya voy descartando, ¿no? Porque estos sí tienen significado real, o sea, si tú le quitas el copulativo, funcionan, lo cual serían los predicativos. A eso se les conoce como los predicativos, porque yo digo, él baila, y ya sé lo que está haciendo, sé que está bailando. Entonces, eso es un predicativo. No hay necesidad de añadirle él baila salsa. No hay necesidad de colocarle salsa, ¿no? Porque ya sabes qué acción está realizando, está bailando. A eso se le conoce como los predicativos. Pasamos a la 4. Es el verbo que puede conjugarse en las 3 personas gramaticales. O sea, es un verbo que tú lo puedes conjugar en primera, segunda y tercera persona. ¿Cómo se le conoce? Esperen. Pueden responder ya. Ítalo Dueñas, Donati Gamboa. Recuerden que tienen que responder después del ya. Hidalgo. Ya, a ver, Ítalo me dice la C, Donati también la C y Hidalgo también la C. A ver, dice, son los 3, pueden conjugarse en 3 personas, en primera, segunda, tercera persona. ¿Cómo se llamaban estos? Los verbos personales, ¿cierto? Porque por más de que no haya un verbo, un sujeto, ahí no esté de forma tácita, si lo está, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, escribirás un libro, ahí no hay sujeto, pero ¿a quién puedes añadirle? A una de las personas gramaticales, ¿cierto? Al él, tú y yo. Y ahí tú vas a poner imaginariamente, tú escribirás un poema, tú escribirás, ahí está el tú, y el tú es segunda persona gramatical. Entonces, esos son los verbos personales. Así el sujeto esté tácito, o sea, no se pueda ver, o así esté expreso, ¿no? Cuando sí está visible. Personales. A ver, 5. Es el verbo que carece de significado real y funciona como un nexo entre el sujeto y el predicado. O sea, no tiene significado real, no es necesario que tenga un complemento atributo porque si no, no se entiende. ¿Qué tipo de verbo sería este? A ver, voy a colocar la palabra, esperen, pueden responder ya. Brian, Donati, y parece que ambos me han dado la respuesta, ¿no? Verbo que carece de significado real, que funciona como nexo entre el sujeto y el predicado. Recuerda, este verbo no tiene significado, quiere decir que necesita de un complemento atributo de forma obligatoria porque si no, no podemos entender qué está haciendo, qué acción se está realizando. La clave correcta es la A. Este es el verbo copulativo. Este es el copulativo. Pasamos a la 6. Señala la alternativa que no presenta un verbo irregular, donde no hay verbo irregular, es decir, que te está pidiendo, señala la alternativa donde está el verbo regular. Pueden responder, a ver, esperen. Ya. Brian, Sofía, Brian y Sofía. Mendoza, Ítalo. Ya, vamos a desarrollar. ¿Qué cosa era un verbo irregular? Los irregulares vienen a ser cuando tú puedes, la raíz cambia, ¿no? Cuando en uno de los conjugados la raíz cambia. En cambio, en los regulares la raíz nunca cambia. Se mantiene para todos sus conjugados. A ver, dormir, la raíz es dorm, ¿no? Si le quitas el ir, dorm. A ver, conjúgalo, pero cuando tú dices duermo, ya no sería dorm, porque tú no dices dormo, tú dices duermo. Entonces, la raíz no sería dorm, sino sería duerm, ¿no? Entonces, hay 2 raíces para este verbo. Y cuando hay más de una raíz, es un irregular, es un irregular. Nos está pidiendo el verbo regular, ¿no? Entonces, esta obviamente no es la respuesta. Correr. A ver, quítale ¿cierto? Y tienes la raíz cor.
A ver, corría, corremos, correrán, corriste. Se mantiene la raíz para todos, ¿no? Entonces parece que esta es la respuesta. Porque los regulares vienen a ser cuando la raíz no cambia, cuando solamente tienes una raíz para todos los conjugados. Entonces parece que esta podría ser la respuesta porque nos está pidiendo que no presenta un verbo irregular. No presenta un verbo irregular. Ahora pasamos a lo siguiente. Almorzar, quítale ar. ¿De acuerdo? Y tienes en la raíz almorz. Pero tú puedes decir yo almuerzo, porque tú no puedes decir yo almorzo, ¿cierto? Y cuando ya dices almuerzo, acá tiene que estar la U, almuerzo, la U y la E, almuerzo. Entonces ya cambió mi raíz. Entonces esto es un irregular. Luego caber, el verbo caber, quítale la y tú puedes decir cabe, cabemos, cabiste. Pero también hay uno más, cupo, ¿no? Cupo. El cupo, yo cupo, y también tiene el sentido de caber, y ya cambió a la raíz, caber y cupo, y ya cambiaron, tiene dos raíces, Entonces, efectivamente, esto también es un irregular. Andar, el verbo andar, quítale la ar, y tienes ant, ¿cierto? Ant. Y luego tú puedes conjugarlo con andamos, andábamos, andaste, andaban y todo ello, ¿no? Hay un dilema con el verbo andar y te lo voy a comentar a continuación. Generalmente la mayoría llega a repetirse hasta la A, ¿cierto? Andaba, andábamos, andaste, cambia en anduve, cambia en el caso de andé, ¿no? Andé ya tendría la E, pero como solamente la raíz es ant y luego tenemos los anduve, ¿no? Anduve, anduviste, anduvieron, y ahí es donde cambia, ¿no? Pero, ¿quién se mantiene siempre? Ant. Ant se mantiene, porque así tú coloques andé, o sea, con E, se mantiene ant. Así tú coloques anduve, anduviste, se mantiene el ant. Entonces, aquí tenemos dos verbos regulares, que vienen a ser la clave E y la clave B. Entonces tenemos la E, que es andar, y la B, que es correr. A estos mantienen una sola raíz. En cambio, para los otros, te has dado cuenta que la raíz sí cambia, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los verbos no presenta verbo irregular? Los irregulares son los que cambian. Irregulares son la A, o sea, irregulares son dormir, almorzar y caber. Esos son los irregulares, ¿no? Aquí nos está pidiendo cuáles no son irregulares. Y los que no son irregulares son correr, porque no cambia, mantiene la misma raíz, y andar, porque tampoco cambia, sino que mantiene la misma raíz hasta ant. ¿Ya? Muy bien. Ahora, pasamos a la pregunta 7 y me dice, ¿cómo se llama el verbo que carece de objeto directo, el que no tiene objeto directo? A ver, eso pueden responderlo ya. Ahora, a ver, Ítalo Dueñas, Brian y Donati. Todos me dicen la C, respuesta correcta. El intransitivo, ese no tiene objeto directo. El transitivo sí tiene objeto directo, pero el intransitivo carece de objeto directo, porque no lo podemos comprobar con lo y tampoco lo podemos comprobar con la pregunta. 8. Es el verbo que realiza la acción y también la recibe. O sea, tú realizas esta acción, pero al mismo tiempo vas a recibir la misma acción. O sea, recae sobre ti y recae en palabras como a ti mismo, a sí mismo o a mí mismo. A ver, ¿cuál sería? Pueden responder, esperen. Ya. A ver, Hidalgo, Capuñay, Yair Montañez, Ítalo Dueñas. A ver, vamos a ver quién tenía la respuesta. Es el verbo que realiza la acción y también la recibe, ¿de acuerdo? Con a sí mismo, a ti mismo y a mí mismo. Eso se le conoce como el reflexivo, porque el recíproco es con mutuamente. Ese es el reflexivo. Pasamos a la 9. Señala la relación correcta, te está pidiendo. Relación correcta. A ver, ¿cuál sería la clave? Pueden responder ya. Brian, hasta el momento solo Brian. Vamos a analizarlo, ¿ya? Permaneció. Transitivo. ¿Será transitivo? Tú puedes decir, permaneció, ¿qué tipo de verbo es? ¿Te acuerdas? Observamos acá arriba nuestra tablita
y nos damos cuenta que permaneció se encuentra en verbos copulativos. Ser, estar, parecer, permanecer, ya ves, ahí está, permaneció, permanecer, yacer, soler, resultar, continuar, etc. Eso le corresponde a los verbos copulativos, por lo tanto, ¿será un transitivo? No, no puede ser un transitivo. A ver, acá lo tenemos, ¿no? La pregunta 9. Permaneció no es transitivo, es copulativo, por lo tanto no hay relación correcta. Compré, transitivo, puede ser porque tú puedes decir lo compré, ¿cierto? Lo compré, entonces puede ser un transitivo. Son, que proviene del verbo estar, ¿no? Él es, él está, ellos son, ¿no? Ellos son. Son es verbo copulativo estar. Pero acá te dice no copulativo, entonces tampoco es la relación correcta, porque esto es un copulativo. ¿Llovió es personal? No, es un fenómeno, verbo de fenómenos de la naturaleza, esto es un impersonal, no hay relación correcta. ¿Saltaré? ¿Copulativo? No, porque los copulativos son ser, estar o parecer, entonces la relación correcta se encontraba en B. ¿Alguien dio con la respuesta? Ninguno. Ninguno dijo la respuesta. Vamos con la 10. Es el verbo que carece de sujeto tanto expreso como tácito. No tiene ni sujeto expreso ni sujeto tácito. A ver, podemos responder ya. Yair, Ítalo. Ajá, esa es la respuesta. El que no tiene sujeto ni expreso ni tácito es el impersonal. La clave correcta sería la A, impersonal. Pasamos a la pregunta 11 y esta sí ya está desarrollada, pero vamos a analizarla. Señala qué palabra denota una acción. ¿Dónde hay una acción aquí? A ver, compréndeme, claro, transfórmalo a verbo, es comprender. Personaje, sustantivo, medio, determinante, tras, algo adicional, según también algo adicional. Esto vendría a ser más que todo una conjunción, ¿no? Entonces, ¿dónde hay una acción? Te está pidiendo cuál de todas estas hace de verbo. La A. La A es un verbo, todo lo demás no es verbo. Solo la A porque acá puedes decir comprender, ¿cierto? La A es el verbo. Ahora, vamos a pasar, creo que hasta ahí ya hemos terminado, pero para que ustedes se den cuenta en el desarrollo de los ejercicios, ahí hasta las 9:30 voy a desarrollar algunos ejercicios porque en su ficha virtual vienen ejercicios. Entonces, creo que las preguntas anteriores son de puro concepto, nada más. No hay ejercicios. Entonces, necesito que observen estos ejemplos para que no quede ninguna duda. ¿Ya? A ver. ¿A dónde se fue mi...? Allá está aquí. Listo. Presten atención, esto ya no está en su libro, creo, porque ustedes me han dicho que solamente hay hasta la 11, así que vamos a desarrollar esto. Señala la alternativa que presenta un verbo copulativo. Lo primero que tú tienes que pensar es verbo copulativo, ser, estar, parecer, y entre todos los verbos que mencioné anteriormente. Ahora, buscas acá, envié, copulativo, no, entonces descartado. Pienso, volver, copulativo, no, descartado. Compra, copulativo, no, descartado. Mira, copulativo, no, descartado. ¿Dónde estaba el verbo copulativo? Acá, Roxana está, porque está es verbo copulativo, del verbo estar. Por lo tanto, ¿qué alternativa presenta verbo copulativo? La E. Acá está, verbo estar. En la 13, en el siguiente texto, ¿cuántos verbos transitivos, recuerda, los que requieren de objeto directo? ¿Cuántos transitivos hay? Tú dices, primero ubicamos los verbos, obviamente, siempre primero se ubican los verbos. Durante la noche escuché, aquí está, escuché, ruidos extraños, pero no prendí, acá hay otro verbo, prendí las luces, porque tenía mucho miedo, acá hay otro verbo. Ojalá que no se repita. Ya tenemos estos verbos, ¿no? 1, 2, 3, hay 4 verbos, pero nos está pidiendo los transitivos. Recuerda que los transitivos es cuando tienen objeto directo. Vamos al primer verbo. Escuché ruidos extraños. ¿Ruidos extraños qué sería? Ruidos es nombre, extraños es adjetivo. Nombre más adjetivo, sustantivo. ¿Qué hay al costado del verbo? Un sustantivo. Y cuando al costado del verbo hay un sustantivo, ¿qué tenemos? Tenemos objeto directo. ¿Por qué? Porque tú puedes quitar esto y decir lo escuché, ¿cierto? Lo escuché. Y ya se sobreentiende que ese lo ha reemplazado a ruidos extraños. O también puedes decir, ¿qué es lo que escuché yo? Ruidos extraños, y ya tienes acá un verbo transitivo. Acá hay uno, en escuché y ruidos extraños. Ahora aquí,
No prendí las luces. Después de prendí está las luces. Artículo más nombre, sustantivo. Entonces automáticamente ya lo tienes. Pero tú puedes decir las luces, ¿no? Entonces acá puede estar no las prendí. Porque recuerda que los objetos, el objeto directo se conjuga con lo, los, la y las. Acá están las luces. Acá ya tienes el artículo las. Entonces simplemente reemplaza las luces y podrías decir, pero no las prendí. ¿Qué no prendí yo? Las luces. Entonces aquí tienes en prendí luces, tienes objeto directo, por lo tanto transitivo. Hasta el momento hemos encontrado dos transitivos. Porque tenía mucho miedo. Acá, mucho miedo. ¿Qué puedes decir? Porque lo tenía, ¿cierto? Porque lo tenía. ¿Qué es lo que tenía yo? Mucho miedo. Entonces acá tienes otro verbo transitivo, en mucho miedo. Ahora aquí abajo, ojalá que no se repita. Aquí tú puedes decir, ojalá que no se lo repita, no, porque acá no hay algo adicional, no hay nada. Entonces en repita parece que no hay no hay objeto directo. Ojalá que no se repita, no se repita, no lo repitas. A ver, vamos a irnos aquí en la parte superior, que acá nos daban una regla con respecto al se, al nos y al todo eso, ¿no? Y a todo eso. Acá, no se repita. Allá, pero el no se repita pertenece a los cuasirreflejos. Y aquí no hay ni objeto directo ni objeto indirecto, porque si tú dices no se repita, la acción no recae en ti, ¿cierto? Entonces no puede ser un reflexivo. Solo si es reflexivo o recíproco hay objeto directo e indirecto. Pero si es un cuasirreflejo, no hay ni objeto directo ni indirecto, por lo tanto no hay transitivo, ¿cierto? Entonces, obviamente aquí, esto que viene a ser un cuasirreflejo, como te decía, no se repita, acá está, se repita, se, acá tienes el pronombre se, repita, y todo esto es un cuasirreflejo porque la acción, no puedo decir no se repita a sí mismo, ¿encaja? No. Y no se repita mutuamente, ¿encaja? Tampoco. Entonces, esto es un, como tiene el se, está entre esas tres categorías, ¿no? Entre reflexivo, recíproco o cuasirreflejo. Pero como no se puede conjugar con a sí mismo, ni tampoco con mutuamente, entonces es un cuasirreflejo. Los cuasirreflejos no tienen objeto directo, por lo tanto, aquí no hay transitivo. Solamente tenemos tres transitivos. La clave correcta está en la E. Tres transitivos. Esa es la 13, ¿no? La 13. Hay tres. Ahora pasamos a la 14. Ya nos quedan unos 2 minutos. Relación correcta. El transitivo sin objeto directo, falso. El transitivo tiene objeto directo. El personal carece de sujeto, falso. El personal tiene sujeto, ya sea tácito o expreso, o sea, sujeto que se ve o que no se ve. ¿El regular cambia su raíz? No, el regular nunca cambia la raíz, el irregular cambia la raíz. ¿El intransitivo tiene objeto directo? No, el intransitivo nunca tiene objeto directo. ¿El impersonal carece de sujeto? Respuesta correcta es esta, el impersonal no tiene sujeto. En la 15, ¿cuál es el verbo que expresa acción mutua? ¿Te acuerdas? Cuando puedes conjugarlo con mutuamente, eso vendría a ser el recíproco. Ajá, el recíproco. 16. Una de las siguientes oraciones incluye un verbo reflexivo, cuando la acción recae en mí misma y cuando puedo conjugarlo con a ti mismo, a sí mismo o a mí mismo. Obviamente, para que sea reflexivo, tiene que tener los pronombres me, te, se y nos. Si no tiene esto, es otro tipo de verbo. Por ejemplo, me enteré de la noticia. Me enteré. Acá dice me enteré. Tú puedes decir ahí, me enteré a mí mismo o me enteré de algo, ¿no? Esto es un cuasirreflejo, ¿cierto? No puedo decir me enteré a mí mismo. ¿Cómo es eso? Me enteré a mí mismo. Este es en la 16. Ahora pasamos aquí. Búscame una oficina. Si bien es cierto, acá no hay me, pero el me está aquí dentro del verbo. Búscame. Porque cuando tú lo cambias puede decir, me buscas en la oficina y ya tienes el me, ¿no? Me buscas en la oficina. Búscame en la oficina es como decir, me buscas en la oficina. Y esto le estás diciendo a otra persona, ¿cierto? Me buscas en la oficina. Y ahí el que te va a hacer te va a encontrar. Por lo tanto, aquí tenemos también un cuasirreflejo. Me buscas en la oficina. Acércate a la vereda, o sea, te acercas a la vereda, te acercaste a la vereda, ¿no? Te acercaste a la vereda. Entonces aquí básicamente te acercaste a ti mismo, como que no encaja, ¿no?
te acercaste a ti mismo, no encaja. Entonces, porque ¿qué dice? Te acercaste a la vereda. Entonces, acá también hay cuasi reflejo. Lávate bien en el río. Lávate sería te lavaste bien en el río. Te lavaste a ti mismo en el río. ¿Encaja? Sí. Entonces, aquí tenemos reflexivo. Y cuando decimos ellos se iban de paseo, ellos se iban, acá estamos hablando de cuasi reflejo, porque no puedes conjugarlo ellos se iban a sí mismos ni ellos se iban mutuamente, ¿cierto? Porque para que sea mutuamente, esa persona te lo tiene que hacer a ti y tú tienes que hacérselo a esa persona. La 17, nos quedan unas poquitas preguntas, yo creo que es necesario desarrollarlo todo esto porque si no van a tener problemas al momento de resolver la ficha, porque la ficha tiene que ver con preguntas así. Marca la opción donde aparece un verbo intransitivo. Se supone que el intransitivo no tiene objeto directo, no tiene objeto directo. Entonces vamos a responder la 17. La enfermera regresó tarde. Primero ubicamos el verbo, ¿cierto? Ahora, tú puedes decir reemplazar a tarde por lo. La enfermera lo regresó, ni que fuera una persona o ni que fuera un objeto la palabra tarde. La palabra tarde es tiempo, entonces no puedes decir, no puedes reemplazar a lo por tarde. No puedes decir la enfermera lo regresó y ese lo regresó sería tarde. No, no, pues. Ahora, hacemos la siguiente prueba. ¿Qué es lo que regresó la enfermera? ¿Qué es lo que regresó? No vas a decir tarde, porque tarde no es un objeto para que se conjugue con el qué, ¿no? Entonces no encaja. Por lo tanto, este sería un intransitivo. En la B, la niña se compró una pera. Después de compró, ¿quién está? Un sustantivo, artículo más nombre, sustantivo, ¿no? Entonces, después del verbo hay un sustantivo, puede que sea objeto directo, pero vamos a analizarlo. Una pera, la pera femenino, ¿no? Entonces, con la niña se la compró, ya, pero con la no encaja. La niña se lo compró, ¿no? La niña se lo compró. Entonces, efectivamente, o la niña se la compró. ¿Encaja o no encaja con la? ¿Con la o con lo? Se lo compró, se la compró. Sí, sí encaja con se la compró, ¿no? La niña se la compró, ¿no? ¿Y a quién ha reemplazado? A la pera, entonces sí encaja. Además, tú puedes decir, ¿qué es lo que compró la niña? Una pera, y esto es objeto directo, por lo tanto, esto es transitivo. Él vende toda clase de llaves. Vende, verbo. Y luego tienes toda clase de llaves. Ahora, él los vende. Llaves, ¿qué cosa es? La llave, femenino. Y como está en plural, sería las llaves, ¿cierto? Entonces, reemplaza toda clase de llaves. Reemplázalo. Sería él las vende. Él las vende. ¿Encaja? Sí. Además, tú puedes decir, ¿qué es lo que vende él? Toda clase de llaves. Esto sería objeto directo, por lo tanto, transitivo. Luis desarrolló el cuestionario. Desarrolló y tenemos el cuestionario. El cuestionario es sustantivo, ¿cierto? Entonces tú podrías decir, Luis lo desarrolló. O puedes decir, ¿qué desarrolló Luis? El cuestionario objeto directo transitivo. Tú se lo devolverás mañana. Y acá ya está transformado. Ya está, acá está el lo. ¿Te acuerdas? El lo antes del verbo ya está transformado en lo. Es como si yo inicialmente te hubiera dicho, tú devolverás la ropa mañana. Es como yo hubiese dicho, tú devolverás la ropa mañana. Tú devolverás la ropa mañana. Entonces, a la ropa lo cambio por lo. Tú lo devolverás o tú se lo devolverás mañana, ¿no? He reemplazado a la ropa. Es como si hubiese reemplazado ya una oración previa. Acá ya está el lo. Entonces, efectivamente, estoy ante un transitivo porque el lo es objeto directo. La clave correcta te pide quién es el intransitivo, sería la A. ¿De acuerdo? Sería la A. Señala verbo transitivo. A ver, Margarita corría con dirección. Cuando hay preposición, generalmente tenemos intransitivo, ¿cierto? Porque tú no vas a decir Margarita lo corría. ¿Qué es lo que qué es lo que corría Margarita con dirección a la casa? No encaja, este es un intransitivo. Los niños huían despavoridos de los ladrones. Los niños los huían, ¿no? Los niños los huían. Ahora tú dices, ¿qué es lo que huían despavoridos los niños? ¿Qué es? De los ladrones no encaja, ¿cierto? ¿Qué es lo que los niños huían y no encaja con de los ladrones? Ahora, pasamos a la siguiente, al siguiente ejemplo. Seguimos acá con intransitivo, porque acá huían despavoridos es el verbo y de los ladrones. Acá hay preposición de, entonces básicamente me da la idea de un intransitivo. Alejandro viajó a Arequipa. Tú no vas a decir lo viajó. ¿Qué es lo que viajó Alejandro a Arequipa? No encaja, intransitivo. Julia e Hilda casi siempre llegan tarde. No vas a decir casi siempre lo llegan, ¿no? No vas a decir casi siempre lo llegan, ¿no? Entonces, o qué es lo que Julia e Hilda
casi siempre, ¿cómo es? Qué es lo que Julia e Hilda llegan? ¿Qué es lo que llegan Julia e Hilda? No vas a decir tarde, ¿no? Obviamente, no encaja. Entonces también estamos ante intransitivo. Los rescatistas nos vieron en el cerro. Acá hay nos, acá hay nos. ¿Y nos qué cosa es? Observa aquí, observa en los reflexivos, a ver un ratito. Los rescatistas nos vieron, no solo en los reflexivos, sino también en los recíprocos. Nos, acá hay nos, ¿ve? Nos, ¿observaste? Nos, pronombre nos. Los rescatistas nos vieron. Yo vi al rescatista, el rescatista me vio a mí. La acción es mutua, por lo tanto es un recíproco. En el recíproco está nos. ¿Y este nos qué función tiene? Objeto directo. Por lo tanto, aquí el nos tiene función de objeto directo. Nos, ¿por qué? Porque esta oración es una reflexiva. Es una es una recíproca. Si es una recíproca y tiene objeto directo, entonces esta es un transitivo, porque acá está el objeto directo. Cuando tiene objeto directo es un transitivo. Quiere decir que una oración puede cumplir más de una función. Acá tenemos un recíproco y a la vez un transitivo. La clave correcta sería la E. Pasamos a la 9. Señala la oración que presenta verbo transitivo. La niña estaba muy pálida. La niña lo estaba. A ver, ahí en la 20, la niña, ya, pero acá no podemos conjugarlo de esa forma porque estaba es verbo copulativo. Entonces no puede ser transitivo porque estar es copulativo, ¿no? Entonces acá copulativo, ¿no? Por eso tenemos que fijarnos, ser, estar, parecer, copulativo. Entonces no necesitamos analizar con lo, porque este es un copulativo de frente. No necesitamos poner objeto directo ni nada de eso. Esto es copulativo. Los peregrinos llegaron tarde. Los peregrinos lo llegaron, ¿no? No encaja para reemplazar a tarde, intransitivo. Ellos regresaron anoche. Ellos lo regresaron, no encaja. Entonces, intransitivo. Mi equipo perdió el partido. Mi equipo lo perdió. ¿Qué es lo que perdió mi equipo? El partido. Sí encaja. Entonces, esto es objeto directo, transitivo es la D. El forastero viajó temeroso. El forastero lo viajó. No encaja. Aquí básicamente es un verbo predicativo, ¿no? El forastero viajó, o sea, si tú le quitas temeroso, funciona con viajó nada más. El forastero viajó, ¿no? No hay necesidad de colocarle el complemento atributo. Pero obviamente acá está, y esto es un predicativo, no es un, podríamos decir, un transitivo, porque no podemos decir qué es lo que el forastero viajó, no, no sale, pues, ¿no? No encaja. Entonces la clave correcta es la D. Verbo irregular. Acá está fácil, simplemente buscamos los verbos trabaja, amamos, canta, teme y vino. Trabaja, trabajar, ¿no? Trabajé, trabajamos, no se modifica, tiene una raíz, es regular. Amar, también es regular, amamos, amamos, amábamos, se mantiene la raíz am. Canta, cant, cantamos, cantábamos, se mantiene la raíz cant. Teme, tememos, temerás, también se mantiene. Vino, pero vino proviene del verbo venir y ahí ya cambió, porque venir, ¿cuál es el verbo? La raíz es ven y aquí la raíz es vin, ¿no? Entonces ahí cambia. Entonces, por lo tanto, el irregular se encuentra en la E. Y básicamente de eso se trata tu desarrollo de ejercicios de el libro de tareas. El libro de tareas, recuerda que es lo mismo que tú tienes en el libro, en la ficha virtual. Básicamente de eso se trata. Este modelo de preguntas tiene tu ficha virtual, por eso era necesario terminar con todo ello para que no tengas ninguna duda después. Ya, muy bien. Entonces, eso sería todo por el día de hoy y nos vemos la próxima, no, mañana, ¿no? Nos vemos mañana. Recuerden cumplir con sus tareas. Adiós.